La viuda aceptó una casa chueca como pago de su patrona, pero la razón de que estuviera chueca le cambió la vida. Isabela era una viuda con 6 hijos que pasaba hambre. Su patrona millonaria le ofreció como pago una casa vieja y chueca que nadie quería. Una casa tan inclinada que parecía a punto de caerse, que todos decían estaba maldita. Pero cuando descubrió por qué estaba tan torcida, cuando abrió el cuarto cerrado que hacía que toda la estructura se inclinara hacia un lado, comprendió que acababa de recibir mucho más que un techo. Y ahora tendrá que defender con su vida lo que la generosidad le dio. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas, y vamos con la historia. El día que Isabela Ramírez vio a su esposo Rafael desplomarse en medio del taller de carpintería, con la mano apretada contra el pecho y los ojos desorbitados por el dolor, supo que su vida acababa de quebrarse en pedazos. No hubo tiempo para despedidas. No hubo palabras finales, solo el golpe seco del cuerpo contra el suelo de concreto, el grito ahogado de ella, y después el silencio sepulcral que se instaló en su hogar como un fantasma permanente. Rafael tenía 42 años, e Isabela, 38, y 6 hijos que alimentar: Emiliano de 14, los gemelos Mateo y Santiago de 11, Lucía de 9, pequeña Carmen de 7 y el bebé Gael, que apenas cumplía 2 años. Los primeros meses fueron un descenso al infierno. El taller cerró. Las deudas crecieron. Los acreedores llegaban a la puerta exigiendo pagos que Isabela no podía cumplir. Vendió las herramientas de Rafael, los pocos muebles buenos que tenían, hasta su anillo de matrimonio. Pero nada era suficiente. Lagos de Moreno, el pueblo donde había vivido toda su vida, de repente se sentía hostil y frío. Las antiguas amigas la miraban con lástima o, peor aún, con desprecio apenas disimulado. «Pobre Isabela», murmuraban en la plaza. «¿Cómo va a mantener a esos 6 niños sola?». Una tarde de octubre, con el estómago vacío y los niños llorando de hambre en casa, Isabela caminó hasta la hacienda Los Laureles, en las afueras del pueblo. Era una propiedad inmensa que pertenecía a doña Estela Vázquez de Mendoza, una mujer millonaria conocida en toda la región por su fortuna y su carácter difícil. Decían que era viuda también, aunque de eso hacía más de 20 años. Decían que era dura como la piedra y fría como el hielo, pero también decían que pagaba bien. Isabela tocó la puerta de servicio con manos temblorosas. Le abrió una mujer mayor, de rostro severo, que la miró de arriba abajo con desconfianza. «¿Qué quieres?» «Vengo a preguntar si necesitan ayuda», dijo Isabela, tragando su orgullo como si fuera vidrio molido. «Puedo limpiar, cocinar, lo que sea necesario. Tengo 6 hijos y...» «Espera aquí», interrumpió la mujer, y cerró la puerta en su cara. Isabela esperó bajo el sol inclemente, sintiendo cómo el sudor le corría por la espalda y la vergüenza le quemaba las mejillas. Casi una hora después, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez era otra persona, una mujer alta de unos 60 años, vestida con elegancia sencilla, el cabello plateado recogido en un moño impecable. Sus ojos eran grises y penetrantes, como si pudieran leer cada secreto que Isabela intentaba ocultar. «Tú eres la viuda de Rafael Ramírez», dijo sin preámbulo. No era una pregunta. «Sí, señora». «¿Cuántos hijos tienes?» «6, señora». «¿Y qué edad tiene el menor?» «2 años, señora». Doña Estela la observó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego asintió levemente. «Necesito a alguien que limpie, que cocine, que se encargue de la casa grande. El trabajo es pesado. Las horas son largas. No tolero la pereza ni las excusas. ¿Puedes con eso?» «Sí, señora», respondió Isabela sin vacilar, aunque no tenía idea de cómo iba a arreglárselas con Gael. «Puedo con lo que sea. El pago es justo. Empiezas mañana a las 6 de la mañana. No llegues tarde». Y eso fue todo. Doña Estela cerró la puerta, e Isabela regresó a su casa casi corriendo, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. Esa noche, por primera vez en meses, logró comprar pan y leche para sus hijos. Los vio comer con una mezcla de alivio y tristeza que le apretaba la garganta. Pero en el pueblo, las lenguas no tardaron en empezar a moverse.
Isabela Ramírez, la viuda respetable, ahora trabajaba de sirvienta para la millonaria. ¡Qué vergüenza! ¡Qué caída! Las comadres murmuraban en el mercado, en la iglesia, en cada esquina. «Es que no tiene dignidad», decía doña Remedios, la chismosa más grande de Lagos de Moreno. «Yo preferiría morirme de hambre antes que rebajarme así». Isabela escuchaba los comentarios y apretaba los puños, pero no respondía. No podía darse ese lujo. Sus hijos necesitaban comer. Los primeros días en la hacienda fueron agotadores. Isabela llegaba cuando todavía estaba oscuro, dejando a Emiliano a cargo de sus hermanos, y no regresaba hasta que el sol ya se había puesto. La casa grande era enorme, 3 pisos, más de 20 habitaciones, pisos de mármol que había que trapear de rodillas, ventanas inmensas que requerían horas de limpieza. Y doña Estela era exigente, sí, pero no cruel. La observaba trabajar con esos ojos grises e indescifrables, pero nunca le gritaba, nunca la insultaba como Isabela había temido. De hecho, había algo extraño en la forma en que doña Estela la trataba. A veces, cuando Isabela estaba limpiando la biblioteca, sentía la mirada de la millonaria sobre ella. Otras veces, doña Estela le hacía preguntas inesperadas. ¿Tu hijo mayor va a la escuela? ¿El bebé está sano? ¿Qué estudiaba tu esposo? Isabela respondía con respeto, pero con honestidad. Y poco a poco, algo empezó a cambiar. Doña Estela comenzó a darle ropa que ya no usaba, juguetes viejos de su hijo para Gael, libros para Emiliano, pequeños gestos que Isabela recibía con gratitud inmensa. Una tarde de noviembre, mientras Isabela barría el corredor del segundo piso, escuchó voces fuertes que venían del despacho de doña Estela. Eran sus sobrinos, Rodrigo y Fernanda Mendoza, que visitaban la hacienda cada mes con la excusa de ver cómo estaba la tía, pero que en realidad solo querían asegurarse de que su herencia estuviera intacta. «Tía, es ridículo que vivas sola en esta casa enorme con solo una sirvienta», decía Rodrigo con voz melosa. «Deberías venir a vivir con nosotros a Guadalajara. Podemos cuidarte mejor». «No necesito que me cuiden», respondió doña Estela con voz seca como el desierto. «Y mucho menos ustedes, que solo esperan que me muera para repartirse lo que me queda». El silencio que siguió fue tenso y helado. Isabela se quedó paralizada con la escoba en las manos, sin atreverse a moverse. Luego escuchó los pasos furiosos de los sobrinos bajando las escaleras, sus murmullos envenenados. «Vieja testaruda. Ya veremos quién tiene la última palabra». Esa noche, mientras Isabela terminaba de limpiar la cocina, doña Estela entró con un vaso de agua. Se sentó a la mesa, algo que nunca hacía, y la observó en silencio durante largo rato. «Isabela», dijo finalmente, «¿tú qué harías si tuvieras mucho dinero y ningún hijo propio?» La pregunta la tomó desprevenida. Isabela dejó el trapo sobre el fregadero y se volvió hacia su patrona. «No lo sé, señora. Supongo que me aseguraría de que no cayera en manos equivocadas». Doña Estela sonrió por primera vez. No fue una sonrisa cálida, sino más bien triste, cansada. «Eres más lista de lo que aparentas», murmuró. Isabela no supo qué responder a eso, pero esa conversación se le quedó grabada en la mente durante días. 2 semanas después, un sábado por la tarde, doña Estela le pidió que la acompañara a inspeccionar una propiedad que tenía en las afueras de Lagos de Moreno, cerca del camino que llevaba a San Juan de los Lagos. Isabela dejó a sus hijos con una vecina y subió a la camioneta de la millonaria, nerviosa y confundida. Llegaron a un terreno grande, cubierto de maleza, donde se alzaba una casa vieja de madera y adobe. Pero lo más extraño de esa casa era que estaba completamente inclinada hacia un lado, como si una mano gigante la hubiera empujado. Las paredes se curvaban en ángulos imposibles. El techo parecía a punto de desplomarse. Las ventanas estaban rotas. «Esta es mi casa vieja», dijo doña Estela mientras caminaban alrededor de la estructura. «Mi abuelo la construyó hace casi 100 años, pero lleva décadas abandonada. Nadie la quiere. Dicen que está embrujada». Isabela observó la casa con curiosidad más que con miedo. No creía en fantasmas, pero sí notó algo extraño. La inclinación no era uniforme.
Era como si algo muy pesado estuviera jalando la casa hacia un lado específico. ¿Por qué está tan chueca, señora? Doña Estela la miró con esos ojos grises penetrantes, y por un momento Isabela pensó que iba a recibir una respuesta. Pero la millonaria solo sonrió de nuevo, con esa sonrisa misteriosa y cansada. Eso, querida Isabela, es un secreto que solo yo conozco. Regresaron a la hacienda en silencio, pero Isabela no podía dejar de pensar en esa casa chueca y en las palabras de doña Estela. Había algo oculto ahí, algo importante, y sin saber por qué, sentía que ese secreto estaba a punto de cambiar su vida para siempre. La respuesta llegaría mucho antes de lo que ella imaginaba, y de una forma que nunca habría podido predecir, porque 3 días después, un martes por la tarde, el hijo de doña Estela llegaría de visita desde Monterrey con su esposa y su hijo pequeño. Y ese niño de 5 años, travieso y curioso, se acercaría demasiado al borde del lago artificial que había en los jardines de la hacienda, y cuando cayera al agua, gritando y agitando los brazos desesperado, sería Isabela quien estaría cerca. Sería Isabela quien tendría que tomar la decisión más importante de su vida en una fracción de segundo. El martes amaneció con un calor sofocante que presagiaba tormenta. Isabela llegó a la hacienda a las 6 en punto, como siempre, pero encontró la casa en un estado de agitación inusual. Doña Estela estaba en la cocina dando órdenes a la otra empleada, una mujer joven llamada Rosa, que ayudaba con la preparación de alimentos. «Mi hijo viene hoy desde Monterrey», anunció doña Estela sin levantar la vista de la lista que estaba escribiendo. «Trae a su esposa Valeria y a mi nieto Sebastián. Quiero que todo esté impecable. La habitación principal del segundo piso debe brillar, las sábanas nuevas, las toallas limpias, flores frescas en el baño». Isabela asintió y se puso a trabajar de inmediato. Había escuchado hablar del hijo de doña Estela, Javier Mendoza, pero nunca lo había conocido. Según Rosa, era un ingeniero exitoso que casi nunca visitaba a su madre, demasiado ocupado con sus negocios y su vida en la ciudad. Doña Estela se pone nerviosa cuando él viene, le confió Rosa mientras preparaban la habitación. Creo que le duele que su hijo la visite tan poco. Solo viene por compromiso, ¿sabes? No como nosotras, que estamos aquí todos los días. Isabela no respondió, pero guardó esa información en su corazón. Conocía ese tipo de dolor, el de amar a alguien que no te corresponde con la misma intensidad. Javier y su familia llegaron cerca de las 3 de la tarde, en una camioneta BMW negra que levantó una nube de polvo al entrar por el camino de grava. Isabela los vio desde la ventana del segundo piso. Un hombre de unos 35 años, alto y bien parecido, vestido con ropa cara pero informal. Su esposa, una mujer delgada de cabello rubio teñido y lentes de sol enormes, y el niño, Sebastián, un pequeño de 5 años con el cabello oscuro y rizado que saltó del coche antes de que éste se detuviera completamente. «Sebastián, quieto», gritó Valeria con voz aguda y molesta. «Te vas a lastimar». Pero el niño ya corría hacia la casa, riendo y gritando como si el mundo entero fuera su patio de juegos. Doña Estela salió a recibirlos con una sonrisa tensa. Isabela bajó las escaleras discretamente para no estorbar, pero doña Estela la llamó. «Isabela, ven, quiero que conozcas a mi familia». Isabela se acercó con las manos entrelazadas frente al delantal, sintiendo las miradas evaluadoras de Javier y Valeria sobre ella. «Ella es Isabela Ramírez», dijo doña Estela con un tono que a Isabela le pareció casi orgulloso. «Trabaja conmigo desde hace 2 meses. Es una mujer excepcional». «Mucho gusto», murmuró Isabela con una leve inclinación de cabeza. Javier le devolvió el saludo con cortesía, pero Valeria apenas la miró antes de volverse hacia su suegra. «Mamá Estela, hace un calor insoportable. ¿No tienen aire acondicionado en esta casa?» «El aire acondicionado está en las habitaciones», respondió doña Estela con paciencia forzada. «Isabela les mostrará dónde pueden refrescarse». Mientras subía las escaleras con el equipaje de los visitantes, Isabela escuchó a Sebastián corriendo por todos lados, tocando todo, gritando preguntas que nadie respondía. El niño tenía esa energía salvaje de los pequeños que nunca han conocido límites. El resto de la tarde transcurrió en un ambiente tenso.
Durante la cena que Isabela sirvió en el comedor principal, Javier y Valeria apenas hablaron con doña Estela. Las conversaciones eran superficiales, llenas de pausas incómodas. Sebastián no se quedaba sentado ni un minuto, levantándose constantemente para correr alrededor de la mesa o jalar el mantel. «Sebastián, siéntate», decía Valeria sin convicción, sin siquiera mirarlo. Doña Estela observaba a su nieto con una mezcla de amor y tristeza. Isabela lo notó mientras recogía los platos. La millonaria extendió la mano hacia el niño cuando pasó cerca de ella, pero Sebastián la esquivó y siguió corriendo. El dolor en los ojos de doña Estela fue como un puñal para Isabela. Después de la cena, Javier y Valeria se retiraron a su habitación alegando cansancio del viaje. Sebastián, en cambio, seguía lleno de energía. Doña Estela le sugirió que saliera a jugar al jardín, donde había más espacio. El niño salió corriendo sin esperar respuesta. «Isabela», llamó doña Estela cuando ella terminó de lavar los platos. «Ve afuera y vigila al niño. No me fío de que sus padres estén atentos». Isabela salió al jardín con un nudo en el estómago. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Sebastián corría entre los árboles, persiguiendo mariposas imaginarias y gritando a todo pulmón. Isabela lo seguía a distancia prudente, lista para intervenir si era necesario. El jardín de la hacienda era enorme, con áreas de césped perfectamente cuidado, rosales antiguos y al fondo, cerca del límite de la propiedad, un lago artificial que el abuelo de doña Estela había mandado construir décadas atrás. El lago tenía unos 20 metros de diámetro y estaba rodeado de sauces llorones. El agua se veía oscura y profunda bajo la luz del atardecer. Sebastián corrió hacia el lago como atraído por un imán. Isabela aceleró el paso. «Sebastián, no te acerques mucho al agua», llamó con voz firme pero amable. El niño la miró sobre su hombro y sonrió con esa sonrisa traviesa que todos los niños tienen cuando saben que están a punto de hacer algo prohibido. Luego siguió corriendo, cada vez más cerca del borde. «Sebastián, detente», insistió Isabela, ahora con urgencia en la voz. Pero el niño se agachó junto al agua, fascinado por algo que flotaba en la superficie. Isabela estaba a 5 metros de distancia, cuando vio lo que iba a pasar una fracción de segundo antes de que sucediera. Sebastián se inclinó demasiado. Perdió el equilibrio. Sus brazos se agitaron en el aire, buscando algo de qué sostenerse, y luego cayó al agua con un chapuzón que resonó en el silencio del atardecer como un disparo. Isabela no pensó, no calculó, no dudó ni por un instante. Se lanzó al lago con todo y ropa, con todo y zapatos, con todo el peso del mundo sobre sus hombros. El agua estaba helada y más profunda de lo que parecía. Se hundió hasta el fondo, sintiendo el lodo frío bajo sus pies antes de impulsarse hacia arriba. Sus ojos ardían por la suciedad del agua, pero logró ver la figura pequeña de Sebastián hundiéndose, sus bracitos agitándose débilmente, su boca abierta en un grito silencioso. Isabela nadó hacia él con toda la fuerza que le quedaba en el cuerpo. Agarró al niño por la cintura justo cuando él estaba a punto de rendirse. Lo jaló hacia su pecho y pateó con las piernas, luchando contra el peso del agua que empapaba su ropa y la jalaba hacia abajo. Cada movimiento era una agonía. Sus pulmones gritaban por aire, sus músculos temblaban de agotamiento. Pero no se rindió. Emergió a la superficie con Sebastián en brazos, tosiendo y escupiendo agua. El niño lloraba, aterrorizado, aferrándose a ella con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeño. Isabela nadó hacia la orilla, cada brazada más difícil que la anterior, hasta que finalmente sus manos tocaron el césped. Se arrastró fuera del lago con el niño todavía pegado a su pecho, temblando violentamente, empapada hasta los huesos. Sebastián tosía y lloraba, pero estaba vivo, estaba respirando. Isabela lo recostó sobre el pasto y le revisó la boca para asegurarse de que no tuviera agua atrapada. El niño la miraba con ojos enormes, llenos de lágrimas y miedo. «Ya pasó», le susurró Isabela acariciándole el cabello mojado. «Ya estás a salvo, ya pasó todo». Los gritos llegaron un momento después. Doña Estela corría desde la casa con una velocidad que Isabela no habría creído posible en una mujer de su edad.
Detrás de ella venían Javier y Valeria, con las caras descompuestas por el pánico. «¡Sebastián!», gritó Valeria, cayendo de rodillas junto a su hijo y arrancándoselo de los brazos a Isabela. «¡Mi bebé, mi bebé!». Javier se arrodilló también, revisando a su hijo con manos temblorosas. Doña Estela, en cambio, miró directamente a Isabela. Sus ojos grises estaban llenos de lágrimas. «Tú lo salvaste», susurró la millonaria. «Tú lo salvaste». Isabela no pudo responder. De repente toda la adrenalina que la había sostenido se evaporó y comenzó a temblar incontrolablemente. Doña Estela la envolvió en su propio chal y la ayudó a levantarse. «Rosa», gritó doña Estela hacia la casa, «trae mantas y agua caliente, rápido». Esa noche, después de que Sebastián fue llevado al hospital como precaución y regresó con un certificado de buena salud, después de que Isabela se cambió de ropa y bebió té caliente hasta que dejó de temblar, doña Estela la llamó a su despacho. La millonaria estaba sentada detrás de su escritorio de caoba, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en algún punto de la pared. Cuando Isabela entró, doña Estela levantó la vista. Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. «Siéntate», dijo suavemente. Isabela obedeció, sintiéndose extrañamente nerviosa. Doña Estela respiró hondo, como reuniendo valor para algo muy difícil. «Isabela, tú arriesgaste tu vida por mi nieto, un niño que ni siquiera conocías. Te lanzaste al agua sin pensarlo, sin pedir nada a cambio. Y eso…». Su voz se quebró. «Eso es algo que nunca voy a poder olvidar, ni mucho menos pagar». «Ya no tiene que pagarme nada, señora», respondió Isabela con honestidad. «Cualquier persona habría hecho lo mismo». «No», dijo doña Estela con firmeza, «no cualquier persona. La mayoría de la gente habría gritado pidiendo ayuda, habría dudado. Tú no dudaste ni un segundo». Se puso de pie y caminó hacia la ventana. «Durante meses te he observado, Isabela. He visto cómo trabajas sin quejarte, cómo te humillas frente a las chismosas del pueblo con la frente en alto, cómo amas a tus hijos con cada fibra de tu ser, y hoy confirmaste lo que ya sabía. Eres una mujer extraordinaria». Isabela sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero las contuvo. Doña Estela regresó al escritorio y sacó un folder de uno de los cajones. Lo abrió y extrajo varios documentos. «¿Recuerdas la casa chueca que te mostré hace 2 semanas?» Isabela asintió, confundida. «Esa casa es tuya ahora. Te la voy a dar como muestra de mi gratitud. Las escrituras están aquí. Mañana iremos con el notario para hacer el traspaso oficial». Isabela se quedó sin palabras. La casa chueca, esa estructura inclinada, vieja, abandonada, no era mucho, pero era infinitamente más de lo que ella tenía. «Señora, yo no sé qué decir». «No digas nada», interrumpió doña Estela con una sonrisa. «Solo acéptala. Es tuya. Y lo que hay dentro también». Esas últimas palabras quedaron flotando en el aire como un secreto sin revelar. Isabela abrió la boca para preguntar qué significaban, pero doña Estela ya había guardado los documentos y caminaba hacia la puerta. «Ahora vete a casa con tus hijos», dijo la millonaria. «Mañana hablaremos de los detalles». Y Isabela se detuvo en el umbral y la miró por última vez. «Gracias. Gracias por salvar lo único en este mundo que todavía me importa de verdad». Isabela regresó a su pequeña casa rentada esa noche, caminando como en sueños. Una casa. Doña Estela le había dado una casa. Chueca, vieja, abandonada, pero una casa al fin. Un lugar propio. El primer paso hacia una vida mejor para ella y sus hijos. Pero había algo en las palabras de doña Estela que no dejaba de resonar en su mente. Y lo que hay dentro también. ¿Qué había dentro de esa casa chueca? ¿Qué secreto ocultaba que hacía que se inclinara de esa manera tan extraña? ¿Y por qué doña Estela había sonreído con esa mezcla de tristeza y alivio cuando le dijo que todo era suyo? Las respuestas estaban ahí, esperándola en esa casa inclinada. Y cuando finalmente las descubriera, Isabela comprendería que el rescate de Sebastián no había sido solo un acto de heroísmo. Había sido la llave que abriría la puerta hacia un destino que cambiaría su vida y la de sus 6 hijos para siempre. Pero antes de eso,
Antes de la mudanza y el descubrimiento, tendría que enfrentarse a algo que no esperaba: la furia de los sobrinos de doña Estela, Rodrigo y Fernanda, quienes acababan de enterarse de que su tía acababa de regalar una de sus propiedades a una simple sirvienta. Y ellos no iban a permitir que eso quedara así. La noticia se esparció por Lagos de Moreno, como un incendio en época de sequía. Isabela Ramírez, la viuda pobre que limpiaba pisos ajenos, ahora tenía una propiedad a su nombre. Las lenguas venenosas del pueblo trabajaban sin descanso. En el mercado, en la plaza, en las puertas de la iglesia, el chisme crecía y se deformaba con cada repetición. Dicen que sedujo al hijo de la millonaria, murmuraba doña Remedios a un grupo de comadres. Por eso le dieron la casa, seguro tiene algo con él. «¿Sabes? No. Yo escuché que el niño se cayó al lago a propósito», agregaba otra. Todo fue un plan para sacarle dinero a doña Estela. Isabela escuchaba los rumores cuando iba a comprar tortillas o cuando recogía a sus hijos de la escuela, y cada palabra era como una bofetada. Pero ya no le importaba tanto como antes. Tenía algo más importante en qué concentrarse. Sus 6 niños finalmente tendrían un techo propio, aunque ese techo estuviera torcido. El miércoles por la mañana, doña Estela llegó a buscarla en su camioneta. Isabela subió nerviosa, con el estómago hecho un nudo. Iban al despacho del notario Villarreal, un hombre serio de lentes gruesos y bigote canoso que había manejado los asuntos legales de la familia Mendoza por más de 30 años. Mientras doña Estela manejaba por las calles empedradas del centro, Isabela notó un coche negro que la seguía a cierta distancia. Era un Mercedes oscuro con vidrios polarizados. Algo en ese vehículo le produjo un escalofrío de advertencia. El despacho del notario estaba en una casona antigua de 2 pisos, con balcones de hierro forjado y puertas de madera labrada. Cuando entraron a la oficina principal, Isabela se sorprendió al encontrar a 2 personas más esperando: Rodrigo y Fernanda Mendoza, los sobrinos de doña Estela. Rodrigo era un hombre de unos 40 años, con el cabello engominado hacia atrás y traje caro que no podía ocultar su mirada calculadora. Fernanda, su hermana menor, tenía 35 años y un rostro que habría sido hermoso de no ser por la expresión amarga que parecía permanente en sus labios pintados de rojo oscuro. «Tía Estela», dijo Rodrigo con voz melosa que no coincidía con el hielo en sus ojos. «Qué sorpresa encontrarte aquí. No sabíamos que tenías cita con el notario». «No tenía por qué avisarles», respondió doña Estela con sequedad. «Mis asuntos no les conciernen». «Pero tía», intervino Fernanda con falsa dulzura, «somos familia. Todo lo que hagas nos concierne, especialmente cuando se trata de regalar propiedades de la familia a extraños». Sus ojos se clavaron en Isabela con un desprecio tan puro que casi era tangible. Isabela sintió que la tierra se abría bajo sus pies. ¿Cómo se habían enterado tan rápido? «Isabela no es una extraña», dijo doña Estela, levantando la barbilla con dignidad. «Salvó la vida de mi nieto, algo que ninguno de ustedes habría hecho. Eso no le da derecho a recibir propiedades que han pertenecido a nuestra familia por generaciones», espetó Rodrigo, dejando caer la máscara de cortesía. «Esa casa era de tu abuelo, de nuestro bisabuelo. No puedes simplemente regalársela a una empleada doméstica». El notario Villarreal carraspeó incómodo desde su escritorio. «Doña Estela tiene todo el derecho legal de disponer de sus propiedades como mejor le parezca», dijo con voz profesional. «La casa en cuestión está a su nombre desde hace más de 20 años. No existe impedimento legal para hacer el traspaso». «Pero existe un impedimento moral», insistió Fernanda. «Tía, esa casa es parte de nuestro patrimonio familiar. No puedes hacer esto. Papá y mamá se revolcarían en sus tumbas si supieran». «Ta tu padre», respondió doña Estela con una voz que cortaba como vidrio. «Era mi hermano menor y un hombre codicioso que me pidió dinero prestado toda su vida sin devolver ni un peso. Así que no me vengas con que le preocuparía el patrimonio familiar». El silencio que siguió fue tan denso que Isabela casi podía sentirlo presionando contra su piel. Quiso desaparecer, volverse invisible, no estar ahí en medio de esa pelea familiar. Pero doña Estela tomó su mano y la apretó con firmeza. «Notario,
dijo la millonaria sin apartar la mirada de sus sobrinos. «Proceda con el traspaso. Ahora». Los siguientes 30 minutos fueron una tortura. Isabela firmó donde le indicaron, con manos temblorosas y el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Rodrigo y Fernanda permanecieron sentados en un rincón, lanzándole miradas de odio puro que prometían venganza. Cuando terminó el proceso y el notario le entregó las escrituras en un sobre manila, Isabela sintió que sus piernas apenas la sostenían. Doña Estela la guió hacia la salida, ignorando por completo a sus sobrinos. Pero justo cuando llegaban a la puerta, Rodrigo habló con voz baja y llena de amenaza. «Esto no se va a quedar así, tía. Vamos a impugnar ese traspaso. Y en cuanto a ti...» Sus ojos se clavaron en Isabela. «Disfruta tu casita chueca mientras puedas. No va a ser tuya por mucho tiempo». En la camioneta de regreso a la hacienda, doña Estela manejó en silencio durante largo rato. Finalmente, cuando ya estaban saliendo del pueblo, habló. «No les hagas caso. No tienen ningún poder legal para quitarte esa casa. Las escrituras están a tu nombre. Es tuya, Isabela. Tuya y de tus hijos». Pero Isabela no se sentía tranquila. Conocía a hombres como Rodrigo. Conocía esa clase de odio. Y sabía que él no se detendría solo porque la ley no estuviera de su lado. Esa tarde, después del trabajo, Isabela reunió a sus 6 hijos en su pequeña casa rentada y les dio la noticia. Emiliano, el mayor, la miró con una mezcla de alegría y desconfianza. «¿Una casa, mamá? ¿De verdad?» «De verdad, mi amor. Es vieja y está un poco chueca, pero es nuestra. Finalmente tenemos un lugar propio». Los gemelos Mateo y Santiago gritaron de emoción. Lucía y Carmen abrazaron a su madre llorando de felicidad. Solo pequeño Gael, de 2 años, no entendía del todo qué estaba pasando, pero sonreía porque todos los demás sonreían. Pasaron los siguientes 3 días preparándose para la mudanza. No tenían mucho que empacar. Ropa, algunas ollas, los juguetes gastados de los niños, los cuadernos escolares, pero cada objeto se sentía más ligero ahora que sabían que lo llevarían a un hogar propio. El sábado por la mañana, temprano, llegaron a la casa chueca con ayuda de un vecino que tenía una camioneta pick-up. Los niños bajaron corriendo del vehículo y se quedaron parados frente a la propiedad, con las bocas abiertas. La casa era aún más extraña de lo que Isabela recordaba. La estructura completa se inclinaba hacia el este, como si algo pesadísimo jalara desde ese lado. El techo de tejas rojas estaba parcialmente hundido. Las paredes de adobe mostraban grietas profundas. Las ventanas de madera estaban hinchadas por la humedad. El pórtico frontal se curvaba en un ángulo imposible. Alrededor de la casa, el terreno estaba cubierto de maleza alta y árboles salvajes que no habían sido podados en décadas. «Mamá», susurró Lucía, tomando la mano de Isabela. «¿De verdad vamos a vivir aquí?» «Sí, mi amor, y la vamos a arreglar poco a poco. Ya verás que va a quedar preciosa». Pero en su interior, Isabela sintió una punzada de duda. ¿Cómo iba a ser habitable este lugar? No tenía dinero para reparaciones, apenas tenía para comer. Abrió la puerta principal, que crujió con un sonido que parecía un lamento, y entraron todos juntos. El interior era oscuro y olía a humedad antigua. El piso de madera estaba cubierto de polvo y hojas secas que habían entrado por las ventanas rotas. En la sala había muebles viejos cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas en la penumbra. Pero lo que más llamó la atención de Isabela fue la distribución extraña de la casa. Había una sala grande, una cocina pequeña con estufa de leña, 2 habitaciones a la izquierda, un baño diminuto y una puerta cerrada al final de un pasillo corto del lado este de la casa. La puerta estaba hecha de madera gruesa, con un candado viejo y oxidado colgando de una argolla de hierro. Isabela se acercó a esa puerta y la tocó con la palma de la mano. La madera estaba fría, demasiado fría para ser normal, y cuando apoyó el oído contra la superficie, le pareció escuchar algo. No un sonido exactamente, sino más bien una presencia, como si el cuarto respirara. «Mamá, ¿qué hay ahí?», preguntó Emiliano, acercándose con curiosidad. «No lo sé.
Está cerrado con llave. ¿Podemos abrirlo? Isabela miró el candado. Era viejo pero resistente. Necesitarían herramientas para abrirlo. O la llave. Mañana buscaré la forma de abrirlo, prometió. Ahora ayúdenme a limpiar. Tenemos mucho trabajo. Pasaron todo el día barriendo, trapeando, sacando las sábanas de los muebles viejos, abriendo ventanas para que entrara aire fresco. Los niños trabajaron con una energía sorprendente, cantando y riendo a pesar del cansancio. Para ellos, esto era una aventura, un nuevo comienzo. Cuando el sol comenzó a ponerse, Isabela hizo una cena simple con las provisiones que había traído: frijoles refritos, tortillas calentadas en la estufa de leña y un poco de queso. Comieron sentados en el piso de la sala como si fuera un picnic, y por primera vez en mucho tiempo, Isabela sintió algo parecido a la paz. Esa noche, acostaron a los niños en las 2 habitaciones, compartiendo colchones viejos que habían encontrado en un armario. Isabela se quedó despierta un rato más, sentada en el pórtico torcido, mirando las estrellas que brillaban sobre el terreno salvaje. Pensó en doña Estela, en su generosidad, en el secreto que había en sus palabras y lo que hay dentro también. Se levantó y caminó de nuevo hacia la puerta cerrada. La luna llena entraba por las ventanas rotas, creando sombras extrañas en las paredes inclinadas. Isabela tocó el candado con los dedos y sintió de nuevo ese frío antinatural. «¿Qué escondes?», susurró a la puerta. «¿Qué es lo que pesa tanto que hace que toda la casa se incline hacia ti?». No hubo respuesta, por supuesto, solo el silencio de la noche y el canto lejano de los grillos. Pero cuando regresó a la sala para dormir en el sofá viejo, Isabela notó algo que no había visto antes. En el marco de la puerta cerrada, casi invisible en la penumbra, había una pequeña inscripción tallada en la madera. Se acercó con una vela que había encendido y leyó las palabras desgastadas por el tiempo: «Lo que proteges con tu vida, te protegerá a ti». Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Quién había tallado eso? ¿El abuelo de doña Estela? ¿Y qué significaba? Isabela estaba a punto de alejarse cuando escuchó algo que la dejó paralizada. Un sonido que venía de dentro del cuarto cerrado. No era fuerte, no era amenazante. Era solo un crujido leve, como el de madera vieja acomodándose, o como el de algo muy pesado moviéndose apenas 1 milímetro. Y entonces, en el silencio que siguió, Isabela habría jurado que escuchó otra cosa. Algo que sonaba imposiblemente como una respiración profunda, lenta, paciente. Como si lo que fuera que estuviera en ese cuarto hubiera estado esperando durante años, décadas, esperando a que alguien llegara, esperando a que la persona correcta finalmente abriera la puerta y descubriera lo que doña Estela había mantenido oculto del mundo durante tanto tiempo. Lo que había hecho que esa casa se inclinara bajo el peso del secreto más grande de su vida. El domingo amaneció con un cielo gris que amenazaba lluvia. Isabela se despertó en el sofá viejo, con el cuerpo adolorido y la mente inquieta. Los sonidos de la noche anterior no la habían dejado dormir bien. Cada crujido de la casa, cada gemido de la madera vieja, la hacía pensar en ese cuarto cerrado y en lo que podría estar escondido detrás de esa puerta. Preparó café en la estufa de leña y salió al pórtico a beberlo mientras los niños todavía dormían. El terreno se veía diferente bajo la luz grisácea de la mañana, más salvaje, más abandonado. Los árboles que rodeaban la propiedad eran enormes y retorcidos, con ramas que se extendían como dedos artríticos hacia el cielo. La maleza llegaba hasta las ventanas de la casa. En la distancia, podía ver el camino de terracería que conectaba la propiedad con la carretera principal. Estaba tomando el último sorbo de café cuando vio el coche, el mismo Mercedes negro que las había seguido al despacho del notario. Se detuvo en el camino, a unos 50 metros de la casa, pero no apagó el motor. Los vidrios polarizados hacían imposible ver quién estaba adentro, pero Isabela sabía con certeza absoluta que era Rodrigo Mendoza. El coche permaneció ahí durante 5 minutos eternos, solo observando, solo esperando. Luego, tan silenciosamente como había llegado, dio la vuelta y se alejó levantando una nube de polvo rojizo. Isabela sintió un nudo de miedo en el estómago.
Ese hombre no se iba a rendir, y ella estaba sola aquí, con 6 niños, en una casa que apenas se sostenía en pie. Cuando los niños despertaron, Isabela los mantuvo ocupados con tareas de limpieza y arreglos menores. Emiliano ayudó a reparar una ventana rota usando cartón y cinta adhesiva. Los gemelos sacaron más maleza del jardín. Lucía y Carmen barrieron el pórtico. Incluso pequeño Gael ayudaba recogiendo ramitas y poniéndolas en un balde. Pero la mente de Isabela estaba en otra parte. Estaba en ese cuarto cerrado, en el candado oxidado, en la inscripción tallada en el marco, en los sonidos que había escuchado durante la noche. Lo que proteges con tu vida te protegerá a ti. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había allí dentro que necesitaba protección, o que podía protegerla a ella? Cerca del mediodía, cuando la lluvia finalmente comenzó a caer, llegó una visita inesperada. Una camioneta blanca se detuvo frente a la casa, y de ella bajó doña Estela, vestida con ropa simple pero elegante, cargando una canasta grande cubierta con una manta. «Vine a ver cómo están instalados», dijo la millonaria mientras subía al pórtico, esquivando las tablas más torcidas, «y a traerles algunas cosas». La canasta contenía comida, pan recién horneado, queso, jamón, frutas, leche y hasta un pollo asado completo. Los niños se amontonaron alrededor con los ojos brillantes de emoción. Isabela sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. «Señora, no tenía que...» «Sí tenía que», interrumpió doña Estela con firmeza. «Y no me llames señora, llámame Estela. Ya no trabajas para mí. Ahora eres una amiga». La palabra quedó suspendida en el aire, extraña y nueva para ambas, pero también verdadera. Doña Estela entró a la casa y la recorrió con ojo crítico. Cuando llegó al pasillo que conducía a la puerta cerrada, se detuvo. Su rostro se puso serio. «¿Ya intentaste abrirla?», preguntó sin apartar la mirada de la puerta. «No tengo la llave, y el candado está muy viejo. Necesitaría herramientas para romperlo». Doña Estela metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una llave pequeña, oscurecida por el tiempo. La sostuvo frente a Isabela como si estuviera entregando algo sagrado. «Esta es la llave», dijo con voz suave. «Pero antes de que abras esa puerta, necesito explicarte algunas cosas. Podemos hablar a solas». Isabela le pidió a Emiliano que cuidara de sus hermanos y siguió a doña Estela al pórtico. Se sentaron en las escaleras torcidas mientras la lluvia caía con fuerza, creando un manto de privacidad a su alrededor. Doña Estela respiró hondo antes de hablar. «Mi abuelo Cornelio Mendoza construyó esta casa hace más de 90 años. Era un hombre muy rico, pero también muy cauteloso. No confiaba en los bancos, no confiaba en nadie en realidad. Así que decidió guardar su fortuna de una manera particular». Isabela escuchaba en silencio, con el corazón latiendo más rápido. «Durante años, mi abuelo fue acumulando objetos de valor, arte colonial, esculturas religiosas antiguas, joyas de la época de la Revolución, monedas de plata de las minas de Zacatecas, documentos históricos, libros raros, cosas que hoy valen fortunas. Lo guardaba todo en ese cuarto, y el peso de tantos objetos, después de décadas, fue lo que hizo que la casa se inclinara de esa forma». Isabela sintió que el mundo se detenía a su alrededor. El sonido de la lluvia se volvió distante. Su voz apenas era un susurro cuando habló. «Está diciendo que dentro de ese cuarto hay una fortuna», completó doña Estela. «Una fortuna que mi abuelo dejó en herencia a mi abuela, que luego pasó a mi padre, que luego pasó a mí. Pero yo nunca la saqué de ahí. Nunca la vendí. La dejé en ese cuarto todos estos años, porque sabía que si mi familia se enteraba del verdadero valor de lo que había dentro, me matarían para quedárselo. Pero sus sobrinos, Rodrigo y Fernanda, ellos no saben. Saben que la casa existe, saben que está abandonada y chueca, pero creen que solo es una propiedad vieja sin valor. Mi abuelo fue muy astuto. Nunca registró el contenido del cuarto en ningún inventario oficial. Para el mundo, esas cosas no existen. Y yo mantuve ese secreto durante más de 20 años.
Isabela sintió un mareo repentino. Esto no podía estar pasando, no podía ser real. ¿Por qué?, preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué me está contando esto? ¿Por qué me dio la casa con todo lo que hay dentro? Doña Estela la miró con esos ojos grises penetrantes, pero esta vez había ternura en ellos y tristeza profunda. Porque no tengo a nadie más en quien confiar. Mi esposo murió hace 22 años. Mi hijo vive en Monterrey y solo me visita por obligación. Sus sobrinos solo esperan que me muera para repartirse lo poco que creen que tengo. Estoy sola, Isabela. Completamente sola. Su voz se quebró. Pero luego te vi trabajar. Te vi soportar las humillaciones con dignidad. Te vi amar a tus hijos con una fuerza que yo nunca tuve. Y cuando te lanzaste al lago sin pensarlo para salvar a mi nieto, supe que eras la persona correcta. La única persona que merecía esto. Yo no puedo aceptar esto, dijo Isabela levantándose bruscamente. Es demasiado. Yo solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. No merezco una fortuna por eso. No es por eso, insistió doña Estela, también poniéndose de pie. Es por quién eres, por cómo has vivido tu vida incluso en la peor adversidad, y porque sé que vas a usar esa fortuna para algo bueno, para tus hijos, para darles la vida que merecen. Isabela quería discutir, quería negarse, pero las palabras no salían, porque en el fondo de su corazón sabía que esta oportunidad era un milagro, una segunda oportunidad que la vida le estaba dando después de tanto sufrimiento. Doña Estela puso la llave en la palma de su mano y cerró los dedos de Isabela alrededor de ella. Abre el cuarto cuando estés lista. Tómate tu tiempo. No tienes que decidir nada ahora, pero quiero que sepas que todo lo que hay ahí dentro es legalmente tuyo. Las escrituras de la casa incluyen el contenido. Está protegido por leyes de herencia que nadie puede tocar, ni siquiera mis sobrinos, aunque lo intenten. ¿Y usted? ¿Usted no necesita nada de eso? Doña Estela sonrió con tristeza. Yo ya tuve mi vida, ya tuve mi oportunidad. Ahora es tu turno, y el de tus niños. Se quedaron en silencio durante largo rato, escuchando la lluvia, cada una perdida en sus pensamientos. Finalmente, doña Estela se despidió con un abrazo que Isabela no esperaba, y se fue en su camioneta blanca desapareciendo en la cortina de agua. Isabela se quedó parada en el pórtico con la llave en la mano, temblando. No de frío, sino de anticipación mezclada con miedo. Dentro de esa casa, detrás de esa puerta cerrada, esperaba algo que podía cambiar su vida para siempre, pero también algo que la hacía vulnerable. Porque si Rodrigo y Fernanda se enteraban del verdadero valor de lo que había dentro, un trueno retumbó en el cielo, tan fuerte que hizo temblar la casa. Los niños gritaron asustados desde adentro. Isabela se apresuró a entrar para calmarlos. Esa noche, después de una cena sencilla y de acostar a los niños, Isabela se paró frente a la puerta cerrada con la llave en la mano. La casa estaba en silencio absoluto, excepto por el tamborileo constante de la lluvia en el techo y el ocasional crujido de la madera. Extendió la mano hacia el candado. La llave se deslizó en la cerradura como si hubiera estado esperando ese momento durante décadas. Giró con un clic metálico que resonó en el pasillo como un disparo. El candado se abrió. Isabela lo quitó con manos temblorosas y lo dejó caer al suelo. Puso la mano en la manija de la puerta. Estaba helada. Respiró hondo. Una vez, 2 veces, 3 veces. Luego empujó. La puerta se abrió lentamente, con un chirrido largo y agonizante. La oscuridad del interior era absoluta. Isabela no podía ver nada más allá del umbral, solo oscuridad. Y ese olor extraño, como a papel viejo y madera antigua, y algo más que no podía identificar. Buscó a tientas el interruptor de luz junto a la puerta, pero no encontró ninguno. Por supuesto que no. Esta casa era muy vieja. No tenía electricidad en ese cuarto. Necesitaría velas o una lámpara de aceite. Algo con que iluminar ese espacio que había permanecido cerrado durante tanto tiempo. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando vio algo que hizo que se le detuviera el corazón. En la oscuridad absoluta del cuarto,
Algo brillaba. No era mucho, solo un destello tenue, como luz reflejándose en una superficie pulida. Pero estaba ahí, y parecía moverse levemente, como si respirara. Isabela dio un paso hacia atrás, con todos los vellos del cuerpo erizados. Y entonces, desde algún lugar en la profundidad de ese cuarto oscuro, escuchó un sonido que no podía ser real. Un sonido que la dejó completamente paralizada. El tintineo delicado de metal contra metal, como monedas cayendo, o cadenas moviéndose, o algo pesado acomodándose en su lugar después de haber sido perturbado, y debajo de ese sonido, casi imperceptible, algo más. Un susurro, no de voces, sino del aire mismo moviéndose dentro del cuarto, como si el espacio hubiera estado sellado por tanto tiempo que el simple acto de abrir la puerta hubiera despertado algo que dormía. Isabela cerró la puerta de golpe, con el corazón latiendo tan fuerte que le dolía el pecho. Se recargó contra la pared del pasillo, temblando, tratando de recuperar el aliento. Mañana entraría con luz del día, con velas, con sus hijos despiertos en la casa para no sentirse tan sola. Mañana enfrentaría lo que fuera que esperaba en ese cuarto. Pero mientras regresaba a la sala para intentar dormir, una parte de ella sabía la verdad. Después de haber abierto esa puerta, después de haber perturbado lo que dormía allí dentro, ya nada sería igual. Y no solo por la fortuna que esperaba descubrir, sino porque al abrir esa puerta había liberado algo más. Algo que doña Estela había mantenido encerrado durante décadas. Un secreto tan grande, tan pesado, que había hecho que toda una casa se inclinara bajo su peso. Un secreto que Rodrigo y Fernanda Mendoza estaban a punto de descubrir. Porque en ese preciso momento, mientras Isabela intentaba dormir sin lograrlo, el Mercedes negro estaba estacionado de nuevo en el camino de terracería, y Rodrigo estaba dentro, hablando por teléfono con voz baja y urgente, dando instrucciones precisas a alguien del otro lado de la línea. Instrucciones que involucraban esa casa chueca, y una viuda que no tenía idea del peligro que se acercaba. El lunes amaneció con un silencio perturbador. La lluvia había cesado durante la noche, dejando el terreno empapado y el aire cargado de humedad. Isabela se despertó temprano, con el cuerpo adolorido del sofá y la mente todavía atrapada en los sonidos que había escuchado detrás de la puerta cerrada. Preparó desayuno para los niños, avena caliente con un poco de azúcar y canela, las últimas tortillas que quedaban, café aguado. Mientras comían, Isabela notó que Emiliano la observaba con preocupación. «Mamá, ¿estás bien? Te ves cansada». «Estoy bien, mi amor. Solo dormí mal». Pero no era solo eso. Toda la noche había tenido la sensación de que alguien observaba la casa desde afuera. Varias veces se había levantado para mirar por las ventanas rotas, pero nunca vio nada más que oscuridad y los árboles moviéndose con el viento. Después del desayuno, le pidió a Emiliano que se quedara cuidando a sus hermanos. Tomó 3 velas gruesas que había encontrado en un cajón de la cocina, un encendedor, y caminó hacia el pasillo con paso decidido. No podía seguir posponiendo esto. Necesitaba saber qué había en ese cuarto. Necesitaba entender por qué doña Estela le había dado algo tan valioso. La puerta estaba exactamente como la había dejado la noche anterior, cerrada, con el candado en el suelo. Isabela encendió las 3 velas, acomodó 2 en el piso del pasillo para tener luz de respaldo y sostuvo la tercera con mano firme. Luego empujó la puerta. Esta vez se abrió sin resistencia, como si el cuarto hubiera aceptado que finalmente sería revelado. La luz de la vela penetró la oscuridad, y lo que Isabela vio la dejó sin aliento. El cuarto era más grande de lo que esperaba, tal vez de 5 por 6 metros, pero cada centímetro estaba ocupado. Las paredes estaban cubiertas de estanterías de madera oscura, y en esas estanterías había todo. Objetos apilados con cuidado meticuloso, protegidos con telas, organizados por categorías que revelaban la mente ordenada del abuelo de doña Estela. Isabela dio un paso adelante, levantando la vela para ver mejor. Su respiración se aceleró. En la estantería más cercana había pinturas religiosas enmarcadas, vírgenes coloniales con halos dorados, santos con expresiones serenas, cristos tallados en madera antigua.
Isabela reconoció el estilo aunque no sabía mucho de arte, pero incluso ella podía ver que eran viejas, muy viejas, siglos de antigüedad. Más allá, en cajas de madera con cerraduras de bronce, había libros, cientos de libros. Isabela abrió una caja con cuidado y sacó el volumen superior. Era un libro enorme, con tapas de cuero repujado y páginas amarillentas por el tiempo. El título estaba en español antiguo, casi ilegible, pero alcanzó a distinguir una fecha, 1683, 342 años de antigüedad. Siguió avanzando, con las piernas temblando. En el centro del cuarto había baúles de hierro con candados que también estaban abiertos, como si doña Estela hubiera querido que Isabela pudiera acceder a todo sin dificultad. Se arrodilló frente al primero y lo abrió. Monedas. Cientos, tal vez miles de monedas de plata. Brillaban a la luz de la vela como estrellas diminutas. Isabela tomó una con dedos temblorosos. Era pesada, fría. Tenía grabado un escudo y letras que no podía leer bien, pero sabía que esto era plata pura de las minas coloniales. El segundo baúl contenía joyas, collares de perlas enormes, anillos con piedras preciosas que lanzaban destellos de colores cuando la luz de la vela las tocaba, pulseras de oro trabajado, broches antiguos con diamantes incrustados. Isabela no sabía nada de joyería, pero incluso ella podía ver que estos objetos no eran simples adornos, eran tesoros históricos. El tercer baúl casi la hizo llorar. Estaba lleno de barras de plata, perfectamente apiladas, cada una del tamaño de un ladrillo. Isabela contó 30 barras. Luego dejó de contar porque las lágrimas le nublaban la vista. Pero eso no era todo. Había más estanterías al fondo del cuarto. Se levantó y caminó hacia allá, sintiendo que sus piernas apenas la sostenían. Encontró esculturas religiosas de madera tallada, algunas tan detalladas que parecían vivas, cálices de oro y plata, manuscritos enrollados en tubos de cuero, mapas antiguos dibujados a mano, documentos oficiales con sellos de cera roja, figuras precolombinas de jade y obsidiana que el abuelo de doña Estela debió haber coleccionado en sus viajes. En una esquina, envueltas en telas de terciopelo, había pinturas sin marcos. Isabela desenvolvió una con cuidado extremo y casi dejó caer la vela. Era un retrato de una mujer española del siglo XVIII, vestida con sedas y encajes, mirando al espectador con ojos penetrantes. La pintura estaba firmada en la esquina inferior, pero Isabela no reconoció el nombre. Sin embargo, la técnica, los colores, la forma en que la luz parecía emanar del rostro de la mujer, esto era obra de un maestro. Isabela dejó la pintura con cuidado y se sentó en el suelo de madera, incapaz de seguir de pie. A su alrededor, en ese cuarto que había hecho que toda la casa se inclinara bajo su peso, había una fortuna que superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. No era solo dinero, era historia, era arte, era el legado de generaciones acumulado con paciencia y visión, y ahora era suyo, de ella y de sus 6 hijos. No supo cuánto tiempo pasó ahí sentada, llorando en silencio mientras la vela se consumía. Pensó en Rafael, su esposo muerto, que había trabajado hasta el último día de su vida sin quejarse. Pensó en las humillaciones que había soportado en Lagos de Moreno. Pensó en las noches en que sus hijos se habían dormido con hambre. Pensó en todas las veces que había rogado a Dios que le diera una oportunidad, solo una, para darles una vida mejor a sus niños. Y Dios había respondido, pero no como ella esperaba, no con un trabajo mejor o un golpe de suerte, sino a través de doña Estela, una mujer solitaria que había visto en Isabela algo que nadie más había visto: dignidad, bondad, valentía. Lo que proteges con tu vida te protegerá a ti. Ahora entendía la inscripción en el marco de la puerta. El abuelo de doña Estela había protegido esta fortuna con su vida, manteniéndola oculta del mundo. Y ahora, esa fortuna protegería a Isabela y a sus hijos. Les daría educación, salud, oportunidades. Les daría el futuro que merecían. Pero primero tenía que protegerla. Porque si Rodrigo y Fernanda se enteraban de lo que había aquí,
El pensamiento fue interrumpido por un grito de Emiliano desde la sala. «¡Mamá, mamá, ven rápido!». Isabela se levantó de un salto, dejó la vela en el piso con cuidado y corrió hacia la sala. Encontró a sus 6 hijos amontonados junto a la ventana, mirando hacia afuera con caras asustadas. «¿Qué pasa?». «Hay un hombre afuera», susurró Emiliano. «Está tomando fotos de la casa». Isabela se asomó por la ventana rota y sintió que el estómago se le hacía un nudo. Era Rodrigo Mendoza. Estaba parado en el jardín delantero a plena luz del día, con una cámara profesional en las manos. Tomaba fotografías de la casa desde todos los ángulos: el frente, los lados, el techo hundido, las ventanas rotas. Y lo peor de todo, llevaba un traje elegante y una sonrisa satisfecha que no presagiaba nada bueno. Isabela salió al pórtico con el corazón latiéndole en la garganta. Rodrigo dejó de tomar fotos y la miró con esa sonrisa que era más una amenaza que un gesto amistoso. «Buenos días, Isabela. Espero no estar interrumpiendo». «¿Qué está haciendo aquí?». «Solo documentando la propiedad», respondió con voz melosa. «Verás, mi abogado me aconsejó que registrara el estado actual de esta casa, para el expediente legal, ¿entiendes? Doña Estela ya me dio las escrituras. La casa es mía legalmente. No puede hacer nada para cambiar eso». La sonrisa de Rodrigo se ensanchó, pero sus ojos permanecieron fríos como el hielo. «Oh, no estoy intentando quitarte la casa, Isabela. Eso sería difícil, pero hay otras formas de resolver este asunto». Guardó la cámara en su bolso y se acercó al pórtico. «Mira este lugar. Está a punto de caerse. No tiene electricidad. No tiene agua corriente. Las paredes tienen grietas enormes. El techo está hundido. ¿De verdad crees que es seguro vivir aquí con 6 niños pequeños?». Isabela sintió un escalofrío de advertencia. «Puedo arreglarla poco a poco». «¿Con qué dinero?». La voz de Rodrigo se endureció. «Eres una mujer pobre, Isabela, una viuda sin recursos, y esta casa necesita reparaciones que costarían cientos de miles de pesos, tal vez millones. ¿Cómo vas a pagar eso?». «Eso no es asunto suyo, pero es asunto de protección civil», dijo Rodrigo con una sonrisa triunfante. «Resulta que tengo un amigo que trabaja ahí, y casualmente, ayer le mencioné que una viuda con 6 hijos se había mudado a una casa estructuralmente insegura. Él me dijo que van a venir a hacer una inspección, probablemente mañana, y cuando vean el estado de este lugar», se encogió de hombros, «van a condenarlo, van a prohibirte vivir aquí, y entonces, ¿qué vas a hacer?». Isabela sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Él tenía razón. La casa era un desastre. Y si Protección Civil la declaraba inhabitable... «Pero no te preocupes», continuó Rodrigo con falsa compasión. «Tengo una solución. Yo te compro la casa. Te ofrezco 50,000 pesos. Efectivo. Hoy mismo. Es más de lo que vale esta ruina. Con ese dinero puedes rentar algo decente en el pueblo mientras encuentras trabajo». 50,000 pesos. Era una fortuna para alguien en su situación, pero era nada, absolutamente nada, comparado con lo que había en el cuarto cerrado. «No está en venta», dijo Isabela con voz firme, aunque por dentro temblaba. La sonrisa de Rodrigo desapareció. Su rostro se endureció hasta parecer tallado en piedra. «Vas a arrepentirte de esto», dijo con voz baja y amenazante. «Mi tía cometió un error al darte esta propiedad, y yo voy a corregir ese error, de una forma u otra». Se dio la vuelta y caminó hacia su Mercedes negro. Antes de subir, se volvió una última vez. «Ah, y por cierto, le conté a algunas personas en Lagos de Moreno sobre esta casa y sobre tu buena suerte. Ya sabes cómo es la gente del pueblo, chismosa, curiosa. Me imagino que pronto vas a tener muchas visitas, gente preguntando qué tiene de especial esta casa vieja para que mi tía te la regalara, gente especulando, gente investigando». El mensaje era claro. Rodrigo iba a hacer correr rumores, iba a atraer atención hacia esta propiedad, y si suficientes personas empezaban a hacer preguntas, eventualmente alguien descubriría el secreto del cuarto cerrado. El Mercedes arrancó y se alejó levantando polvo. Isabela se quedó parada en el pórtico, temblando de furia y miedo.
Sus hijos salieron de la casa y se amontonaron a su alrededor. «Mamá, ¿quién era ese señor?», preguntó Lucía con voz asustada. «Nadie importante, mi amor. Solo un hombre malo que pronto va a aprender que no puede intimidarnos». Pero en su interior, Isabela sabía la verdad. Estaba en problemas graves. Rodrigo iba a usar todos los recursos a su disposición para quitarle esta casa, y ella no tenía dinero para contratar abogados. No tenía conexiones políticas. No tenía nada excepto una casa chueca llena de tesoros que no podía vender sin atraer preguntas peligrosas. Necesitaba ayuda, y solo había una persona en el mundo que podía dársela. «Emiliano», llamó a su hijo mayor, «necesito que te quedes cuidando a tus hermanos. Voy a salir un rato». «¿A dónde vas?» «A ver a doña Estela. Esto no puede esperar». Isabela caminó por el camino de terracería hasta la carretera principal, donde logró detener un autobús que la llevó a Lagos de Moreno. Desde ahí tomó un taxi que no podía pagar hasta la hacienda Los Laureles. Cuando tocó la puerta de servicio, fue Rosa quien le abrió. «Isabela, ¿qué haces aquí? Creí que ya no...» «Necesito hablar con doña Estela. Es urgente». Rosa la dejó pasar y fue a buscar a la millonaria. Isabela esperó en la cocina con las manos entrelazadas y el corazón galopando. Cuando doña Estela entró, su rostro se llenó de preocupación. «¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Los niños están bien?» «Rodrigo fue a la casa esta mañana», dijo Isabela sin rodeos. «Tomó fotos, dijo que va a llamar a Protección Civil para que condenen la propiedad, y está corriendo rumores en el pueblo para que la gente se pregunte qué tiene de especial esa casa». Doña Estela cerró los ojos y dejó escapar un suspiro largo y cansado. Sabía que iba a hacer algo así. Mi sobrino nunca acepta una derrota. Abrió los ojos y miró a Isabela con determinación. Pero él no sabe con quién se está metiendo. Ni él ni Protección Civil pueden quitarte esa casa si tú no quieres venderla. Las escrituras son legales e inapelables. Pero si la declaran inhabitable, no podré vivir ahí. Y entonces Rodrigo va a seguir presionando hasta que no tenga más opción que vender. No si arreglamos la casa primero. No tengo dinero para las reparaciones, y usted ya me dio demasiado. No puedo pedirle más. Doña Estela tomó las manos de Isabela entre las suyas. «Isabela, ¿abriste el cuarto?» Ella asintió con lágrimas amenazando con desbordarse. «¿Viste lo que hay dentro?» «Sí, vi todo. No puedo creer que sea real. No puedo creer que ahora sea mío». «Entonces ya sabes la respuesta», dijo doña Estela con suavidad. «Vende una pieza, solo una, algo pequeño que no llame mucho la atención. Usa ese dinero para arreglar la casa. Hazla habitable, y cuando Protección Civil venga a inspeccionarla, no van a tener ningún argumento legal para condenarla». Isabela la miró con los ojos muy abiertos. «¿Vender una pieza? ¿Pero cómo? ¿Dónde? ¿A quién?» «Yo te voy a ayudar. Conozco gente, coleccionistas discretos, gente que paga bien y no hace preguntas incómodas». Doña Estela sonrió. «Mi abuelo no era el único en la familia con conexiones, ¿sabes?». Por primera vez en todo el día, Isabela sintió una chispa de esperanza. «Regresa a tu casa», continuó doña Estela. «Escoge una pieza del cuarto, algo valioso pero no demasiado grande. Tráemela mañana temprano y déjame encargarme del resto». Isabela abrazó a la millonaria con fuerza, incapaz de expresar con palabras la gratitud que sentía. Doña Estela le devolvió el abrazo, y en ese momento, las dos mujeres solitarias se aferraron la una a la otra como náufragas en medio de una tormenta. Cuando Isabela regresó a la casa chueca, ya era tarde. El sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Sus hijos corrieron a recibirla, aliviados de que hubiera vuelto. Les preparó una cena simple y los acostó temprano, cantándoles canciones que Rafael solía cantarles cuando estaba vivo. Luego, cuando toda la casa estaba en silencio, Isabela regresó al cuarto cerrado con una vela en la mano. Se arrodilló frente a los baúles y comenzó a revisar su contenido con cuidado, buscando algo que pudiera vender sin sentir que estaba traicionando el regalo de doña Estela. Finalmente, al fondo del segundo baúl, encontró un collar. Era hermoso pero no ostentoso,
una cadena de oro delgada con un medallón ovalado que contenía un retrato miniatura de una mujer joven. El trabajo era exquisito, claramente antiguo, probablemente de principios del siglo XIX. Valioso, pero no tanto como las barras de plata o las pinturas coloniales. Isabela lo sostuvo a la luz de la vela, admirando los detalles del medallón. Luego lo guardó con cuidado en su bolsillo. Mañana comenzaría a cambiar su destino. Pero mientras cerraba la puerta del cuarto y caminaba de regreso a la sala, no vio la figura que observaba la casa desde los árboles al otro lado del camino. No vio el brillo de unos binoculares reflejando la luz de la luna. No escuchó el clic de una cámara tomando fotografías en la oscuridad. Rodrigo Mendoza no estaba solo en esto. Había contratado a alguien que vigilaría esa casa día y noche, alguien que reportaría cada movimiento de Isabela, cada entrada, cada salida, cada visitante. Y cuando finalmente descubrieran qué secreto ocultaba esa casa chueca, cuando finalmente entendieran por qué doña Estela se la había dado a una simple sirvienta, la guerra verdadera apenas comenzaría. El martes amaneció con un cielo despejado que prometía calor intenso. Isabela se levantó antes del alba, se aseó lo mejor que pudo con el agua fría de la llave oxidada del baño y se vistió con su ropa más presentable. El collar antiguo descansaba en una bolsita de tela dentro de su bolsillo, pesando más por su significado que por su tamaño. Dejó a Emiliano a cargo de sus hermanos con instrucciones estrictas: no abrir la puerta a nadie, mantener cerradas las ventanas que todavía tenían vidrios y si veían el Mercedes negro de Rodrigo, esconderse en el cuarto de atrás hasta que se fuera. «Mamá, me estás asustando», dijo Emiliano con el ceño fruncido. Tenía 14 años, pero a veces parecía mucho mayor, especialmente desde la muerte de su padre. «No te asustes, mi amor. Solo sé precavido. Volveré antes del mediodía». El trayecto hasta la hacienda Los Laureles se sintió eterno. Cada minuto que pasaba lejos de sus hijos era una agonía. Pero cuando finalmente llegó y doña Estela abrió la puerta personalmente, Isabela sintió que podía respirar de nuevo. «Pasa, pasa, te estaba esperando». En el despacho privado de doña Estela, Isabela sacó el collar con manos temblorosas. La millonaria lo examinó bajo la luz de la ventana, girando el medallón entre sus dedos con cuidado experto. «Es hermoso. Finales del 1800, diría yo. Probablemente de Europa, traído a México durante el Porfiriato». Levantó la vista hacia Isabela. «Escogiste bien. Esto es valioso, pero no tan raro como para atraer demasiada atención. ¿Cuánto cree que valga?» En el mercado abierto, con certificados de autenticidad y procedencia, podría valer entre 200 y 300 mil pesos, pero nosotros no vamos al mercado abierto. Doña Estela envolvió el collar de nuevo en la tela. «Tengo un amigo en Guadalajara, Edmundo Salazar. Es coleccionista privado, muy discreto. Le he vendido cosas antes. No hace preguntas y paga en efectivo. Puede darnos 150 mil pesos por esto, hoy mismo». Isabela sintió que las rodillas se le doblaban. 150 mil pesos. Era más dinero del que había visto en toda su vida. «¿De verdad?» «De verdad. Pero tenemos que ir ahora. Edmundo está en su oficina hasta las 2 de la tarde. Luego viaja a Monterrey. Si queremos hacer esto hoy, debemos salir ya». El viaje a Guadalajara tomó poco más de una hora. Doña Estela manejaba su camioneta con confianza por la autopista, mientras Isabela miraba por la ventana sin ver realmente el paisaje. Su mente estaba en la casa chueca, en sus hijos, en el hombre que Rodrigo había contratado para vigilarlos. Llegaron a una zona residencial elegante, con casas enormes protegidas por muros altos y portones eléctricos. Doña Estela se detuvo frente a una construcción moderna de 3 pisos, toda de vidrio y acero. Un guardia de seguridad revisó sus identificaciones antes de dejarlas pasar. Edmundo Salazar era un hombre de unos 60 años, delgado y elegante, con el cabello completamente blanco y anteojos de montura dorada. Su oficina parecía más un museo que un lugar de trabajo. Paredes cubiertas de pinturas coloniales, vitrinas llenas de esculturas antiguas, escritorios de caoba cargados de libros raros.
«Estela, querida, qué gusto verte», saludó con voz cultivada. Luego miró a Isabela con curiosidad. «¿Y quién es tu amiga?» «Alguien que necesita tu discreción, Edmundo». Como siempre. El coleccionista asintió con comprensión. Doña Estela le mostró el collar. Edmundo lo examinó con una lupa de joyero durante varios minutos que se sintieron como horas. Finalmente sonrió. Siglo XIX. Oro de 18 quilates. El retrato miniatura es obra de un maestro, probablemente francés. La técnica es impecable. Levantó la vista. «Puedo ofrecerte 150,000 pesos, efectivo, ahora mismo». Isabela apenas podía creer lo que estaba pasando. Era demasiado fácil, demasiado rápido. No necesita papeles, documentos. Edmundo sonrió con amabilidad. «Querida, en mi línea de trabajo, la procedencia a veces es mejor no investigarla demasiado. Confío en el criterio de Estela. Si ella dice que esto es legítimo, es suficiente para mí». 20 minutos después, Isabela salió de esa oficina con un sobre manila lleno de billetes de 500 y 1,000 pesos, 150,000 pesos, un peso que era físico, pero también simbólico, el peso de la esperanza. En el trayecto de regreso, doña Estela le dio consejos prácticos. «Busca a don Aurelio Campos, es maestro albañil en Lagos de Moreno, el mejor de la región. Dile que yo te mandé. Puede arreglar tu casa en 2 semanas si trabajas rápido. Usa 80,000 para las reparaciones. Guarda el resto para emergencias y para tus hijos. ¿Y si Rodrigo intenta detener las obras? No puede. Es tu propiedad. Pero trabaja rápido, Isabela, muy rápido». Cuando Isabela llegó de regreso a la casa Chueca, eran casi las 3 de la tarde. Sus hijos corrieron a recibirla, y ella los abrazó con una fuerza que los hizo gritar de risa. Luego les mostró el sobre con el dinero, sin decirles exactamente cuánto había, y les explicó que iban a arreglar la casa. «¿De verdad, mamá?», preguntó Lucía con los ojos brillantes. «¿Va a tener electricidad y agua caliente?» «Sí, mi amor, todo lo que necesitamos». Esa tarde, Isabela caminó hasta el pueblo y encontró a don Aurelio Campos en su taller, un hombre de unos 50 años con manos enormes y rostro curtido por el sol. Cuando ella mencionó el nombre de doña Estela, don Aurelio se enderezó con respeto. «Si doña Estela la manda, entonces yo trabajo para usted. ¿Cuándo empezamos?» «Mañana. Y necesito que trabaje rápido, muy rápido». Don Aurelio llegó el miércoles al amanecer con una cuadrilla de 5 hombres. Comenzaron inmediatamente. Reforzaron las vigas principales del techo, repararon las grietas de las paredes con mezcla nueva, cambiaron las ventanas rotas, instalaron electricidad con ayuda de un electricista del pueblo, conectaron la tubería de agua, lijaron y barnizaron el piso de madera. La casa se transformó en un hervidero de actividad. Los niños ayudaban cargando herramientas y barriendo el aserrín. Isabela cocinaba comida abundante para los trabajadores y supervisaba cada detalle. Y don Aurelio, cumpliendo su palabra, trabajaba desde que salía el sol hasta que se ocultaba, sin descanso. Pero el jueves por la tarde, cuando Isabela fue al pueblo a comprar más provisiones, escuchó los murmullos. Las comadres del mercado hablaban de ella. «Dicen que encontró dinero escondido en esa casa». «No, yo escuché que doña Estela le está dando más dinero a escondidas». «¿Y si hay algo valioso ahí? ¿Por qué si no iba a regalarle una casa?» Isabela apretó los dientes y siguió caminando. Los rumores que Rodrigo había plantado estaban creciendo como mala hierba. Pero no podía hacer nada al respecto, excepto terminar las reparaciones lo más rápido posible. El viernes llegó la noticia que Isabela había estado temiendo. Don Aurelio la llamó mientras ella estaba en la cocina preparando el almuerzo. «Señora Isabela, hay unos hombres afuera. Dicen que son de protección civil». El corazón de Isabela dio un salto doloroso. Salió al pórtico y vio una camioneta blanca estacionada en el camino. 2 hombres vestidos con camisas azules y portapapeles bajaron del vehículo. Y detrás de ellos, en su Mercedes negro, estaba Rodrigo Mendoza con una sonrisa de satisfacción. «Buenos días», dijo uno de los inspectores, un hombre fornido de unos 40 años. «Soy el ingeniero Morales, de Protección Civil.
Recibimos un reporte de que esta estructura es insegura. Venimos a hacer una inspección. «Soy adelante», dijo Isabela con voz firme, aunque por dentro temblaba. «Como pueden ver, estamos haciendo reparaciones». Don Aurelio se acercó con sus planos enrollados bajo el brazo. «Ingeniero Morales, soy Aurelio Campos, maestro albañil certificado. Aquí están los planos de las reparaciones estructurales que estamos realizando. Todo bajo código, todo seguro». El ingeniero revisó los planos con el ceño fruncido. Su compañero recorrió la propiedad, tomando fotografías, midiendo grietas, revisando vigas. Rodrigo observaba desde su coche, con los brazos cruzados y expresión tensa. La inspección duró más de 2 horas. Isabela esperó con el estómago hecho un nudo, mientras los inspectores revisaban cada rincón de la casa. Cuando finalmente terminaron, el ingeniero Morales se acercó con rostro serio. «Señora Ramírez, esta casa estaba en condiciones muy precarias. Algunas de las vigas principales estaban podridas. El techo tenía riesgo de colapso. Las instalaciones eléctricas eran inexistentes y peligrosas». Isabela sintió que el mundo se le venía encima, pero el ingeniero continuó. «Sin embargo, las reparaciones que están realizando son adecuadas y profesionales. Si el maestro Campos continúa con el trabajo tal como está planeado, en una semana esta estructura será completamente habitable y segura». Firmó su portapapeles. «No hay orden de desalojo. Pueden continuar viviendo aquí mientras se completan las obras. Solo les pido que tengan cuidado con los niños alrededor de las áreas de construcción». Isabela tuvo que apoyarse contra la pared para no caerse. Don Aurelio sonrió discretamente. Los otros trabajadores dejaron escapar suspiros de alivio. Rodrigo bajó de su coche con el rostro rojo de furia. «¿Cómo es posible? Esta casa es un peligro público». «Señor Mendoza», dijo el ingeniero Morales con tono profesional pero frío, «la inspección técnica no respalda sus afirmaciones. Esta propiedad está siendo reparada adecuadamente. No hay razón legal para condenarla». «Pero ustedes no entienden. Esta mujer no tiene derecho a estar aquí. Mi tía cometió un error al...». «Los asuntos de propiedad no son competencia de Protección Civil», interrumpió el ingeniero. «Si tiene problemas legales con la propietaria, resuélvalos en los tribunales. Buenos días». Los inspectores se fueron en su camioneta. Rodrigo se quedó parado junto a su Mercedes, temblando de rabia. Miró a Isabela con odio puro. «¿De dónde sacaste el dinero?», preguntó con voz baja y peligrosa. «¿De dónde sacaste el dinero para pagar todo esto?». «Eso no es asunto suyo», respondió Isabela, encontrando valentía que no sabía que tenía. «Mi tía te dio más que la casa, ¿verdad?». Rodrigo dio un paso hacia ella. «Hay algo más, algo que está escondido aquí. Por eso la casa está chueca, por eso ella te la dio. Hay algo de valor. Váyase de mi propiedad», dijo Isabela con voz firme. «Ahora». Rodrigo la miró durante largo rato. Luego sonrió, pero no era una sonrisa alegre. Era la sonrisa de alguien que acaba de tomar una decisión peligrosa. «Esto no se va a quedar así», susurró. «Si mi tía te dio algo más que esta casa, voy a descubrirlo. Y cuando lo haga...». No terminó la frase. Simplemente subió a su coche y se alejó a toda velocidad. Don Aurelio se acercó a Isabela y puso una mano grande y reconfortante en su hombro. «Ese hombre es peligroso, señora. Tenga cuidado». Los siguientes días pasaron en un torbellino de trabajo. Don Aurelio y su cuadrilla trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer. La casa se transformaba ante los ojos de Isabela. Las paredes fueron reforzadas y pintadas de blanco cálido. El techo fue completamente reparado con tejas nuevas. Las ventanas ahora tenían vidrios relucientes y marcos de madera sólida. La electricidad iluminaba cada rincón. El agua caliente corría por las tuberías nuevas. Pero lo más impresionante era la inclinación. Don Aurelio había instalado soportes estructurales que hacían que la casa pareciera menos chueca, aunque obviamente nunca podría estar completamente derecha sin una reconstrucción total. Aún así, era segura, era habitable, era un hogar. El domingo, cuando las obras estaban casi terminadas, doña Estela vino a visitarlos. Recorrió la casa con lágrimas en los ojos. «Mi abuelo estaría orgulloso», susurró.
has devuelto la vida a este lugar. Esa noche, después de que doña Estela se fue, Isabela acostó a sus hijos en sus cuartos recién pintados, con camas nuevas que había comprado con parte del dinero restante. Los niños se durmieron sonriendo, agotados pero felices. Isabela se sentó en el pórtico, ahora reparado y estable, mirando las estrellas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Habían logrado, contra todo pronóstico, contra las amenazas de Rodrigo, contra los rumores del pueblo, habían convertido esta casa chueca en un hogar. Pero la paz duró poco. A las 3 de la mañana, Isabela se despertó con un sonido extraño, un crujido. Pero no era el crujido normal de una casa vieja acomodándose. Era el crujido de alguien caminando con cuidado, intentando no hacer ruido. Se levantó sin encender las luces y caminó descalza hacia la sala. La luz de la luna entraba por las ventanas nuevas, creando sombras alargadas en el piso. Todo parecía normal. Tal vez solo había sido su imaginación. Entonces escuchó otro sonido. Este venía de afuera, del lado este de la casa, del lado donde estaba el cuarto cerrado. Isabela corrió hacia la ventana más cercana y miró hacia afuera. Lo que vio hizo que se le helara la sangre. Había un hombre afuera, vestido completamente de negro, con una linterna pequeña. Estaba examinando la pared exterior del cuarto cerrado, tocándola con las manos, midiendo algo con una cinta métrica. Y junto a él, en la oscuridad, estaba Rodrigo Mendoza. Estaban buscando algo. Estaban intentando entender por qué ese lado de la casa se inclinaba tanto. Estaban a punto de descubrir el secreto del cuarto. E Isabela, sola en la oscuridad de su casa, con sus 6 hijos dormidos e indefensos, supo que la verdadera guerra acababa de comenzar. Porque si Rodrigo descubría lo que había en ese cuarto, si entendía el verdadero valor de lo que su tía le había dado, no se detendría ante nada para quitárselo. Absolutamente nada. Isabela observó desde la ventana oscura cómo Rodrigo y el hombre vestido de negro examinaban la pared exterior del cuarto. Sus manos se movían sobre el adobe viejo, buscando señales, midiendo la profundidad de la inclinación. El hombre sacó algo que parecía un detector de metales portátil y lo pasó lentamente por la pared. El aparato emitió un pitido constante. Rodrigo sonrió en la oscuridad. Era la sonrisa de un depredador que acaba de encontrar a su presa. Isabela retrocedió de la ventana con el corazón martillando en su pecho. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Si salía a enfrentarlos, podrían volverse violentos. Si llamaba a la policía, para cuando llegaran ya se habrían ido. Y lo peor de todo, ahora Rodrigo sabía. Tal vez no entendía exactamente qué había en el cuarto, pero sabía que había algo metálico, algo pesado, algo valioso. Corrió al teléfono que habían instalado con la nueva línea eléctrica y marcó el número de la hacienda Los Laureles. Sonó 4 veces. 5, 6. Finalmente, la voz somnolienta de doña Estela contestó. «Bueno, doña Estela, soy Isabela. Rodrigo está aquí. Está afuera de la casa con alguien. Tienen un detector de metales. Están investigando el cuarto. Saben que hay algo». El silencio al otro lado de la línea duró solo un segundo, pero se sintió como una eternidad. «No salgas. Cierra todas las puertas. Voy para allá ahora mismo. Y voy a traer ayuda». La línea se cortó. Isabela colgó el teléfono con manos temblorosas y corrió a verificar que todas las puertas estuvieran cerradas con llave. Luego fue a los cuartos de sus hijos. Emiliano estaba despierto, sentado en su cama con ojos asustados. «Mamá, escuché ruidos afuera». «Lo sé, mi amor. Quédate aquí con tus hermanos, no salgan por nada del mundo. ¿Entendido?» Emiliano asintió, pero Isabela vio el miedo en sus ojos. Era tan joven todavía, demasiado joven para tener que vivir con este tipo de amenazas. Regresó a la sala justo cuando escuchó el golpe en la puerta principal. Fuerte, autoritario, nada amigable. «Isabela, abre la puerta, sé que estás despierta». Era la voz de Rodrigo, pero había algo diferente en ella ahora. Ya no había pretensión de cortesía, ya no había máscaras, solo rabia pura y codicia. «Vete de mi propiedad o llamo a la policía»,
gritó Isabela desde el otro lado de la puerta. «Adelante, llámala. Para cuando lleguen ya habré encontrado lo que estoy buscando». Isabela escuchó pasos alejándose de la puerta principal. Corrió a la ventana y vio con horror cómo Rodrigo y el hombre de negro se dirigían hacia la parte trasera de la casa, hacia el cuarto cerrado. Rodrigo cargaba algo que parecía un mazo pesado. Iban a romper la pared. Isabela corrió hacia el pasillo que conducía al cuarto. Puso su espalda contra la puerta cerrada, como si su cuerpo pudiera detener lo que venía. Escuchó el primer golpe del mazo contra el adobe exterior, luego el segundo, luego el tercero. Cada impacto hacía temblar toda la casa. «Deténganse», gritó con toda la fuerza de sus pulmones. «Esta es mi propiedad. Lo que están haciendo es ilegal». Pero los golpes continuaron. El adobe viejo comenzó a ceder. Isabela podía escuchar los pedazos cayendo al suelo exterior. Estaban a punto de abrir un agujero en la pared, a punto de ver lo que había dentro. Entonces, como respuesta a una oración desesperada, escuchó el sonido de vehículos acercándose rápidamente por el camino de terracería. Muchos vehículos. Corrió a la ventana delantera y vio 3 camionetas entrando a la propiedad con las luces encendidas. La primera era la camioneta blanca de doña Estela. Las otras 2 eran patrullas de la Policía Municipal de Lagos de Moreno. Doña Estela bajó de su vehículo seguida por 4 oficiales uniformados y un hombre de traje que Isabela reconoció. Era el comandante Vargas, el jefe de policía del municipio. Los golpes en la pared trasera se detuvieron abruptamente. Isabela salió corriendo de la casa y encontró a Rodrigo y al hombre de negro parados junto a un agujero del tamaño de un balón de fútbol en la pared de adobe. Rodrigo tenía el mazo todavía en las manos. Su rostro estaba pálido bajo la luz de las linternas policiales. «Oficial, arresten a estos hombres», gritó Isabela señalándolos con dedo tembloroso. «Están destruyendo mi propiedad». El comandante Vargas se acercó con expresión severa. Miró el agujero en la pared, luego a Rodrigo, luego al hombre de negro que intentaba retroceder hacia las sombras. «Rodrigo Mendoza», dijo el comandante con voz que no admitía discusión. «Está usted arrestado por daño a propiedad privada y allanamiento de morada. Tiene derecho a...» «¡Espere!», interrumpió Rodrigo con voz desesperada. «No entiende. Esta mujer tiene algo que pertenece a mi familia. Mi tía se lo dio ilegalmente. Hay una fortuna escondida en esa casa que...» «¿Una fortuna?», preguntó el comandante Vargas con tono escéptico. «¿Qué clase de fortuna?». Rodrigo señaló hacia el agujero en la pared. «Ahí adentro. El detector de metales lo confirmó. Hay oro, plata, objetos valiosos. Mi abuelo los escondió ahí hace décadas y ahora esta mujer, lo que hay en esa casa», interrumpió la voz firme de doña Estela, acercándose al grupo, «es legalmente propiedad de Isabela Ramírez. Las escrituras que firmamos incluyen explícitamente el contenido completo de la propiedad. Cualquier cosa dentro de esa casa es suya por derecho legal». «Pero tía, esa era la herencia familiar. No puedes simplemente regalársela a una extraña». «Puedo hacer lo que quiera con mis propiedades, Rodrigo», y lo hice. Doña Estela se volvió hacia el comandante. «Tengo aquí copias certificadas de las escrituras. Todo fue hecho legalmente ante notario. Esta mujer salvó la vida de mi nieto. Le di la casa y todo su contenido como muestra de gratitud. Mi sobrino no tiene ningún derecho legal sobre nada de esto». El comandante revisó los documentos que doña Estela le entregó. Luego miró a Rodrigo con disgusto. «Señor Mendoza, los documentos están en orden. Usted no tiene ningún derecho sobre esta propiedad o su contenido. Lo que hizo esta noche constituye un delito grave». Hizo una señal a sus oficiales. «Arréstenlo». «No, espere», gritó Rodrigo mientras los oficiales se acercaban. «Puedo pagarle, puedo...» Pero las esposas ya estaban en sus muñecas. El hombre de negro también fue arrestado. Los llevaron hacia las patrullas mientras Rodrigo gritaba amenazas y maldiciones que se perdieron en la noche. Cuando las patrullas se alejaron con sus prisioneros, quedó solo el silencio. Isabela se dejó caer sobre el pasto húmedo, temblando de pies a cabeza. Todo había pasado tan rápido. Todo había estado tan cerca del desastre.
Doña Estela se arrodilló junto a ella y la abrazó con fuerza. Ya pasó, ya terminó, está a salvo. ¿Y si vuelve? ¿Y si contrata a más gente? ¿Y si...? No volverá, dijo doña Estela con certeza absoluta. El comandante Vargas me debe varios favores. Rodrigo va a pasar al menos un mes en la cárcel por esto, y cuando salga, tendrá una orden de restricción que le impedirá acercarse a menos de 500 metros de esta propiedad. Además, una pequeña sonrisa apareció en su rostro cansado. Voy a hablar con mi abogado mañana. Voy a cambiar mi testamento. Todo lo que tengo, toda mi fortuna, va a ir a instituciones de caridad cuando muera. Rodrigo y Fernanda no van a recibir ni un peso. Cuando se enteren van a estar demasiado ocupados peleando mi testamento como para molestarte. Isabela miró a la millonaria con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué hace todo esto por mí? Porque eres la hija que nunca tuve. Porque vi en ti algo que hacía mucho tiempo había perdido, bondad genuina en un mundo lleno de codicia. Doña Estela le limpió las lágrimas con su pañuelo, y porque mi abuelo Cornelio habría querido que su fortuna fuera a alguien que la usara para hacer el bien, alguien como tú. Los días siguientes fueron de transición. Don Aurelio terminó las reparaciones de la casa, incluyendo el agujero que Rodrigo había hecho en la pared del cuarto. La casa chueca, ahora reforzada y hermosa, se convirtió en la envidia del vecindario. Isabela, con el consejo de doña Estela, comenzó a vender piezas del tesoro con mucha prudencia. Un collar aquí, una pintura allá. Siempre a través de Edmundo Salazar, siempre con discreción absoluta. Nunca vendía lo suficiente para atraer atención, pero sí lo necesario para transformar la vida de su familia. Primero, compró una casa más grande en Lagos de Moreno, cerca de las mejores escuelas. Mantuvo la casa chueca como propiedad de inversión, rentándola a una familia joven que la llenó de risas y vida. El cuarto secreto fue vaciado con cuidado y su contenido fue trasladado a una caja de seguridad en Guadalajara, donde solo Isabela y doña Estela tenían acceso. Emiliano comenzó clases particulares con los mejores maestros y mostró un talento sorprendente para las matemáticas. Los gemelos Mateo y Santiago se inscribieron en un programa de fútbol que descubrió sus habilidades naturales como jugadores. Lucía empezó lecciones de piano y llenó la casa nueva con música. Carmen se unió a un grupo de danza folclórica y brillaba en cada presentación. Y pequeño Gael, que ahora tenía 3 años, asistía a un preescolar donde aprendía y crecía rodeado de otros niños. Isabela, por primera vez en su vida, tuvo tiempo para respirar, para pensar, para soñar. Tomó clases nocturnas para terminar su educación secundaria, que había abandonado cuando se casó con Rafael. Descubrió que le encantaba leer. Descubrió que era inteligente, capaz, mucho más de lo que nadie le había dicho jamás. Y doña Estela se convirtió en una presencia constante en sus vidas. Cenaba con ellos al menos 2 veces por semana. Asistía a los partidos de fútbol de los gemelos. Escuchaba a Lucía tocar el piano. Les leía cuentos a Carmen y Gael. Se había convertido en la abuela que los niños nunca habían tenido. 6 meses después del arresto de Rodrigo, Isabela estaba en la cocina de su casa nueva preparando mole para una cena familiar cuando sonó el timbre. Abrió la puerta y encontró a Javier Mendoza, el hijo de doña Estela, parado en el umbral con su esposa Valeria y su hijo Sebastián. «Isabela», dijo Javier con voz humilde, «sé que no nos conocemos bien. Sé que no he sido el mejor hijo para mi madre, pero ella habla de ti todo el tiempo, de tus hijos, de cómo salvaste a mi hijo». Hizo una pausa claramente incómodo. «Quería agradecerte personalmente y pedirte disculpas por no haberlo hecho antes». Sebastián, ahora de 6 años, se escondió detrás de las piernas de su padre, tímido. Pero cuando vio a Isabela, sus ojos se iluminaron. «Tú eres la señora que me salvó del lago». Isabela se arrodilló a su altura y sonrió. «Hola, Sebastián. ¿Cómo has estado?» «Bien. Papá dice que eres una heroína. Dice que sin ti yo estaría...» El niño no terminó la frase, pero sus ojitos se llenaron de lágrimas. Isabela lo abrazó con suavidad. «Estás bien. Eso es lo único que importa». Esa noche, la cena fue ruidosa y caótica y perfecta.
Los niños de Isabela y Sebastián jugaban en el jardín. Javier y Valeria conversaban con doña Estela sobre mudarse de regreso a Lagos de Moreno para estar más cerca de ella. Isabela miraba la escena desde la cocina, con el corazón tan lleno que pensó que iba a explotar. «¿En qué piensas?», preguntó doña Estela, apareciendo junto a ella con 2 tazas de café. «Pienso en Rafael», dijo Isabela con honestidad. «Desearía que estuviera aquí para ver esto, para ver a nuestros hijos felices, sanos, con futuro, para saber que todo salió bien al final». «Él lo sabe», dijo doña Estela con suavidad. «Donde sea que esté, lo sabe, y está orgulloso de ti». 1 año después de recibir la casa Chueca, Isabela estaba sentada en el pórtico de su hogar original, una tarde de domingo. La casa había sido completamente restaurada y ahora la familia que la rentaba la cuidaba con cariño. Isabela venía a visitarla de vez en cuando, solo para recordar. Doña Estela llegó en su camioneta blanca y se sentó junto a ella en las escaleras reparadas. «¿Sabes lo que me dijo mi abuelo Cornelio antes de morir?», preguntó la millonaria de repente. «Yo tenía 12 años. Él estaba en su cama, muy enfermo, pero me tomó de la mano y me dijo: Estela, el dinero es solo papel y metal. Lo que importa es lo que haces con él. Úsalo para proteger a quien lo merece, para darle oportunidades a quien tiene corazón bueno, pero mala suerte. Esa es la única forma en que el dinero tiene verdadero valor». Doña Estela miró a Isabela con lágrimas en sus ojos grises. «Durante décadas no entendí qué quería decir. Guardé su fortuna escondida en este cuarto, con miedo de que cayera en manos equivocadas. Pero cuando te vi lanzarte a ese lago sin pensar, cuando vi tu corazón puro y tu valentía, finalmente entendí lo que mi abuelo quiso decir». Tomó la mano de Isabela entre las suyas. «Tú eres la razón por la que él guardó esa fortuna. Tú eres la persona que merecía encontrarla». Isabela no pudo hablar. Solo abrazó a doña Estela y lloró lágrimas de gratitud, de alivio, de felicidad pura. 3 años después, Emiliano fue aceptado en la Universidad Nacional Autónoma de México con una beca completa para estudiar ingeniería. Los gemelos jugaban en las fuerzas básicas de un equipo profesional de fútbol. Lucía daba conciertos de piano en la ciudad. Carmen ganó un concurso estatal de danza. Y Gael, ahora de 5 años, leía libros que niños de 7 apenas podían entender. Isabela había terminado su preparatoria y estaba estudiando administración de empresas en la universidad local. Había abierto una pequeña fundación que ayudaba a viudas en situaciones similares a las que ella había vivido. Les daba trabajo, capacitación, apoyo emocional. La había llamado Fundación Cornelio Mendoza, en honor al abuelo de doña Estela. Y la casa Chueca, esa estructura inclinada que una vez parecía a punto de colapsar, se había convertido en una leyenda en Lagos de Moreno. La gente contaba la historia de la viuda pobre que había recibido una casa que parecía maldita, pero que escondía un milagro. Una casa que se inclinaba no por maldición, sino por el peso del amor y la generosidad de un hombre que había guardado su fortuna para la persona correcta. Una persona que no había sido de su sangre, pero que había demostrado tener el corazón que él siempre valoró. Humilde, valiente, bondadoso. 5 años después de esa noche en que Isabela había visto a su esposo morir en el taller de carpintería, estaba parada frente a la casa Chueca con sus 6 hijos, todos vestidos elegantemente. Doña Estela estaba junto a ella, ahora con 65 años, pero todavía fuerte y digna. «Mamá», dijo Emiliano, ahora de 19 años y más alto que ella, «¿estás lista?». Isabela miró la casa una última vez, la casa que había estado inclinada por el peso de un secreto, la casa que le había dado una segunda oportunidad, la casa que había cambiado su vida y la de sus hijos para siempre. «Sí», dijo con voz firme, «estoy lista», porque esa tarde Isabela Ramírez iba a hacer algo que nunca había imaginado posible. Iba a la ceremonia de graduación de Emiliano de la universidad. Iba a ver a su hijo, el hijo del carpintero muerto y la viuda pobre, recibir su título de ingeniero. Y luego irían a cenar a un restaurante elegante, los 8 juntos, celebrando no solo la graduación, sino todo el camino que habían recorrido.
Un camino que había comenzado con una tragedia, continuado con humillaciones y pobreza, pero que había encontrado redención en el acto más simple y profundo, la bondad de salvar una vida sin pedir nada a cambio, la bondad de reconocer esa bondad y recompensarla, la bondad que se multiplica y se expande como ondas en el agua, tocando vidas, transformando destinos, creando milagros. Mientras caminaban hacia el coche nuevo que Isabela había comprado con dinero honestamente ganado de su trabajo y sus inversiones prudentes, Gael tomó su mano. «Mamá, ¿es verdad que una vez fuimos pobres?» Isabela se arrodilló junto a su hijo menor y le acarició el cabello. «Sí, mi amor, una vez fuimos pobres, pero nunca fuimos miserables, porque siempre tuvimos amor. Y ahora tenemos amor y también oportunidades. Pero lo importante, lo que nunca debes olvidar, es que el amor vino primero». «¿Y la casa chueca?», preguntó el niño con curiosidad. «¿Por qué estaba chueca?». Isabela sonrió, mirando hacia la estructura inclinada que ahora brillaba bajo el sol de la tarde. «Porque a veces las cosas más valiosas de la vida son tan pesadas, tan importantes, que hacen que todo a su alrededor se incline un poco. Pero eso no significa que estén rotas. Solo significa que están llenas de historia, de amor, de secretos que esperaban ser descubiertos por la persona correcta». «¿Y tú eras la persona correcta?». «Eso dicen», respondió Isabela, abrazando a su hijo. «Pero yo creo que la persona correcta es simplemente alguien que está dispuesto a hacer lo correcto cuando nadie más lo hará. Alguien que protege lo que ama con su vida, porque al final, lo que proteges con tu vida te protege a ti». Y mientras el coche se alejaba por el camino de terracería, dejando atrás la casa chueca que había cambiado sus vidas para siempre, Isabela supo con certeza absoluta que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada humillación, cada momento de miedo y duda, porque al final la bondad siempre encuentra su recompensa, no siempre cuando la esperamos, no siempre como la imaginamos, pero siempre, eventualmente, la vida te devuelve lo que das. Y ella había dado todo lo que tenía, su trabajo, su dignidad, su valentía, y la vida le había devuelto un milagro escondido en una casa inclinada, esperando pacientemente a que la persona correcta abriera la puerta y descubriera que los tesoros más grandes no son los que brillan con oro y plata. Son los que se construyen con amor, se protegen con valentía y se comparten con un corazón generoso que nunca olvida de dónde vino ni a quién debe agradecer. Si te emocionaste con esta historia, suscríbete al canal para no perderte las próximas. Que Dios te bendiga.